Nunca comas carne en Semana Santa. En mi familia esa frase siempre se dijo como una regla más que como una recomendación. No era algo que se discutiera, simplemente se respetaba, sobre todo los días más importantes, como el Viernes Santo, donde todo el ambiente cambiaba un poco. Las comidas eran diferentes, más simples, y había como una especie de silencio implícito, no incómodo, pero sí más contenido, como si todos supieran que eran días distintos a los demás. Ese año nos reunimos en casa de una tía, como solíamos hacerlo. Éramos varios, primos, tíos, gente cercana, todo dentro de un ambiente familiar normal. Risas, conversaciones, recuerdos, nada fuera de lo común, hasta que llegó la hora de comer. Recuerdo perfectamente que habían preparado platillos sin carne, como siempre, pescado, arroz, algunas cosas más ligeras, y todos estaban comiendo tranquilos, excepto uno de mis primos. Él nunca fue muy apegado a esas tradiciones. No era por rebeldía, simplemente no le daba importancia. En algún momento hizo un comentario, medio en broma, medio en serio, diciendo que no entendía por qué la gente seguía creyendo en eso, que al final era solo comida, que no iba a pasar nada. Nadie le respondió de forma fuerte, solo algunas miradas, algún comentario leve, pero nada más. Pensamos que ahí iba a quedar, pero no. Un rato después salió y regresó con comida de la calle, carne. No lo ocultó. Se sentó frente a todos y empezó a comer como si nada, incluso haciendo un par de comentarios, como retando la idea, como esperando una reacción más fuerte, pero nadie le siguió el juego. Algunos simplemente lo ignoraron, otros cambiaron de tema, como si no valiera la pena discutirlo. Yo no le di mucha importancia en ese momento. Parecía algo sin relevancia, algo cotidiano, pero horas después, dejó de sentirse así. Fue por la tarde cuando empezó a decir que se sentía mal. Al principio fue algo leve, un dolor de estómago que no parecía gran cosa. Incluso él mismo dijo que seguramente le había caído pesada la comida. Algo normal. Nadie se alarmó. Le ofrecieron un té. Le dijeron que descansara un rato. Pero el malestar no se fue. Al contrario, empezó a empeorar. El dolor ya no era leve. Empezó a doblarse un poco, a presionarse el abdomen con la mano, como si intentara contener algo. Su cara cambió. Dejó de bromear. Dejó de hablar tanto. Comenzó a sudar más de lo normal, aunque no hacía calor. Recuerdo que en un momento intentó levantarse, y no pudo. Dijo que le dolía demasiado. Eso ya no era normal. El ambiente empezó a cambiar poco a poco. Las conversaciones se apagaron. La atención se centró en él. Alguien sugirió llevarlo al médico, pero él insistía en que no era necesario, que se le iba a pasar, aunque claramente no estaba bien. Lo llevamos a una habitación para que descansara. Pensamos que dormir un poco le ayudaría, pero no fue así, porque esa misma noche, las cosas empezaron a ponerse raras, no de golpe, no de forma evidente, pero lo suficiente, como para que dejara de parecer solo un malestar. Desde afuera de la habitación se escuchaban movimientos, no constantes, no fuertes, pero sí lo suficiente para notarlos, como si se moviera en la cama, como si no encontrara una posición cómoda. Al principio no le dimos importancia. Era lógico, se sentía mal. Pero luego empezó a hablar. No en voz alta, no claramente. Eran murmullos, palabras sueltas, difíciles de entender. Alguien abrió la puerta para ver cómo estaba, y en ese momento, todo se sintió diferente. Porque aunque estaba acostado, con los ojos cerrados, seguía hablando, como si estuviera respondiendo a alguien. Pero ahí dentro, no había nadie más. Al principio pensamos que estaba delirando por el dolor, que era normal en alguien que se siente mal, pero había algo en la forma en que hablaba que no terminaba de encajar. No eran solo palabras sueltas sin sentido. A veces parecían respuestas, como si alguien le estuviera diciendo algo y él contestara en voz baja, sin abrir los ojos, sin moverse demasiado, solo murmurando. Mi tía se acercó a él. Lo llamó por su nombre varias veces, pero no reaccionaba del todo. Solo hacía pequeños gestos con la cabeza o movía los labios, como si estuviera concentrado en otra cosa. Decidieron dejarlo descansar.
Apagaron la luz y cerraron la puerta, pensando que lo mejor era no interrumpirlo, que tal vez necesitaba dormir. Pero nadie se fue realmente a descansar. Todos nos quedamos en la sala, en silencio, esperando a que mejorara. Cada cierto tiempo alguien se levantaba para revisar cómo estaba, pero la situación no cambiaba. Seguía en la cama, sudando, respirando pesado, murmurando cosas que no se alcanzaban a entender. Fue más tarde, ya entrada la noche, cuando algo empezó a sentirse distinto. Primero fue un sonido leve, como un zumbido, no constante, más bien intermitente. Nadie dijo nada al inicio, pero todos lo escuchamos. Venía de la habitación. Uno de mis tíos se levantó y fue a revisar. Abrió la puerta lentamente y se quedó unos segundos sin decir nada, solo mirando hacia adentro, como tratando de entender lo que estaba pasando. Después nos llamó en voz baja. Cuando me acerqué y miré hacia adentro, lo entendí. Había moscas. Varias. No llenaban el cuarto, pero eran suficientes como para no ignorarlas. Se movían cerca de la cama, algunas pegadas a la pared, otras volando alrededor de él. Lo más extraño era que no había razón para que estuvieran ahí. La ventana estaba cerrada, la habitación limpia, no había comida, nada que las atrajera, y aún así, estaban ahí. Él seguía acostado, en la misma posición. Pero ahora respiraba más rápido, más pesado, y los murmullos habían cambiado, ya no eran tan bajos, ahora eran un poco más claros, no se entendían completamente, pero había palabras que sí lograban distinguirse, y ninguna tenía sentido. Hablaba, como si describiera algo, como si estuviera viendo algo, pero sus ojos seguían cerrados. Mi tía intentó despertarlo otra vez. Lo movió con más insistencia, lo llamó varias veces, hasta que finalmente abrió los ojos, pero no de la forma en que uno esperaría. No reaccionó de inmediato, no se incorporó, solo abrió los ojos, y se quedó mirando hacia él, techo fijo sin parpadear durante varios segundos. Eso fue lo que hizo que el ambiente cambiara por completo, porque no parecía alguien despertando, parecía alguien observando. Le preguntaron cómo se sentía. No respondió, solo movió ligeramente los labios. Dijo algo que en ese momento no entendimos bien, pero que después tendría más sentido del que queríamos. Dijo que algo se movía dentro. No explicó más, no señaló dónde. Solo repitió esa frase una vez más. Luego cerró los ojos otra vez, como si se hubiera quedado sin energía, como si hablar le costara demasiado. Decidieron llevarlo al hospital al día siguiente si no mejoraba. Pero esa noche no terminó ahí, porque después de eso, los sonidos no se detuvieron, y las moscas tampoco se fueron. Nadie durmió realmente esa noche. Nos quedamos en la sala, atentos a cualquier sonido que viniera de la habitación. El ambiente ya no era el mismo. Ya no era solo preocupación, había algo más. Algo que ninguno quería decir en voz alta, pero que todos estábamos sintiendo. Cada cierto tiempo alguien abría la puerta para revisar, y siempre era lo mismo. Él acostado, sudando, respirando pesado, con los ojos cerrados, y esas moscas moviéndose lentamente alrededor, como si no tuvieran intención de irse. En algún momento de la madrugada, los murmullos regresaron, pero esta vez fueron diferentes, más claros, más constantes. No eran solo palabras sueltas, parecían frases cortadas, incompletas. Como si estuviera hablando con alguien que nosotros no podíamos escuchar. Uno de mis tíos se acercó más, intentando entender lo que decía, y por unos segundos el cuarto quedó en completo silencio, todos esperando escuchar algo con claridad. Fue entonces cuando dijo algo que hizo que nadie volviera a hablar por un buen rato. Dijo que no lo dejaban. Así, sin contexto, como si fuera una respuesta, como si alguien le hubiera hecho una pregunta. Mi tía intentó despertarlo otra vez, con más fuerza, moviéndolo, llamándolo por su nombre varias veces, y esta vez sí reaccionó. Abrió los ojos de golpe, pero no miró a nadie, no buscó a quien lo estaba llamando. Su mirada se quedó fija hacia un punto en la pared, completamente quieta, sin expresión. Le preguntaron qué pasaba, qué sentía, si le dolía algo, pero tardó en responder. Demasiado, y cuando lo hizo, no fue lo que esperábamos. Dijo que no estaba solo, que había alguien más ahí, pero no señaló a nadie, no miró a nadie, solo lo dijo, como si fuera algo evidente.
como si nosotros fuéramos los que no estábamos viendo lo mismo. Eso fue suficiente para que el miedo empezara a sentirse real, no exagerado, no fuera de control, pero sí presente, pesado, difícil de ignorar. Intentaron calmarlo, decirle que todo estaba bien, que probablemente estaba confundido, que era por el malestar. Pero él no reaccionaba a eso. No parecía escuchar realmente lo que le decían, como si su atención estuviera en otra parte. En algún momento intentó incorporarse, apenas unos centímetros, pero se detuvo de golpe, se quedó rígido y volvió a acostarse lentamente, como si algo lo hubiera detenido, como si algo le hubiera indicado que no lo hiciera. Nadie dijo nada, pero todos lo notamos. Las horas pasaron lento, demasiado lento, hasta que finalmente comenzó a amanecer. La luz empezó a entrar por las ventanas, y por un momento todo pareció menos pesado, como si la claridad del día pudiera traer algo de normalidad. Pero no fue así, porque cuando volvió a abrir los ojos, ya no se veían igual. No era algo exagerado, no era algo evidente para cualquiera, pero nosotros sí lo notamos. Su mirada no era la misma, no se veía perdida, ni confundida, se veía distinta, más fija, más profunda, como si estuviera entendiendo algo que nosotros no. Y en ese momento, sin que nadie dijera nada, todos supimos lo mismo, que eso ya no era solo un malestar, y que lo que fuera que estaba pasando no estaba mejorando. A esa altura, ya nadie hablaba de llevarlo al médico como la solución principal, no porque no quisiéramos ayudarlo, sino porque había algo en todo lo que estaba pasando que no encajaba con una enfermedad común. Aún así, uno de mis tíos insistió en que debíamos intentarlo, que no podíamos quedarnos sin hacer nada. Pero incluso decirlo en voz alta sonaba vacío, como si todos supiéramos que no iba a cambiar lo que estaba ocurriendo. Él seguía en la cama, sin levantarse, cada vez más débil, pero al mismo tiempo, más inquietante. Ya no murmuraba tanto como antes. Ahora había momentos de silencio total, demasiado largos. Y luego, de repente, decía algo, frases cortas, como si respondiera a alguien, como si escuchara algo que nosotros no podíamos percibir. En uno de esos momentos, abrió los ojos y miró directamente hacia la puerta, donde estábamos todos, pero no parecía estar viéndonos a nosotros. Su mirada pasaba entre nosotros, como si buscara a alguien más, como si supiera que había algo más ahí. Sentí un escalofrío inmediato, porque por primera vez parecía consciente de algo, pero no de nosotros, sino de otra cosa. Fue entonces cuando algo más llamó nuestra atención. El olor. No era fuerte al inicio, era leve, pero estaba ahí, un olor extraño, difícil de describir. No era exactamente desagradable, pero tampoco era normal. Venía de la habitación, y se fue haciendo más evidente con el paso de las horas. Nadie quería decirlo, pero todos lo notábamos. Las moscas seguían apareciendo, incluso más que antes. Y ahora no solo estaban cerca de él, también en las esquinas, en el techo, en la ventana cerrada, como si algo dentro del cuarto las atrajera constantemente. Mi tía ya estaba desesperada, no sabía qué hacer, intentaba hablarle, rezaba, salía y regresaba, como buscando alguna forma de ayudarlo, pero él cada vez respondía menos, excepto en esos momentos donde decía cosas que no tenían sentido para nosotros. En uno de esos momentos de lucidez, volteó hacia mí, directo. Fue la primera vez que sentí que realmente me estaba viendo. Y eso fue lo peor, porque su expresión no era de dolor, ni de miedo. Era otra cosa, algo más tranquilo, pero no de una forma buena. Como si ya no estuviera luchando, como si ya hubiera aceptado algo. Movió los labios lentamente y dijo algo muy bajo, apenas audible, pero lo suficiente para entenderlo. Dijo que ya no le dolía. Eso debería haber sido una buena señal, pero no lo fue, porque justo después de decirlo, sonrió. No fue una sonrisa normal, no fue exagerada, fue leve, pero completamente fuera de lugar, en ese contexto, en ese momento. En esa situación, nadie dijo nada, pero todos reaccionamos igual, en silencio, porque en ese instante se sintió claro que algo había cambiado, no en su cuerpo, sino en él, como si ya no fuera exactamente la misma persona.
Las horas siguientes fueron más tensas que cualquier otra cosa que hubiéramos vivido. Nadie se separó de la habitación, nadie quería dejarlo solo, pero tampoco sabíamos qué hacer, hasta que llegó la noche otra vez, y con ella, ese mismo silencio pesado. Pero esta vez, sin murmullos, sin movimientos, sin nada. Demasiado tranquilo, demasiado quieto, como si todo se hubiera detenido de golpe. Ese silencio no se sentía como descanso. No era esa tranquilidad que llega cuando alguien por fin se duerme después de estar enfermo. Era diferente, más pesado, más definitivo. Entramos a la habitación casi al mismo tiempo, como si todos hubiéramos sentido que algo no estaba bien. Y ahí estaba él, acostado en la misma posición, con los ojos cerrados, completamente quieto, demasiado quieto. Al principio nadie dijo nada. Mi tía se acercó primero, lo llamó por su nombre, una vez, 2 veces. No respondió. Le tomó la mano, y en ese momento, todo cambió. No gritó de inmediato. Solo se quedó inmóvil unos segundos, como si su mente estuviera intentando aceptar lo que estaba sintiendo. Luego vino el llanto, uno que no necesitaba explicación, uno que todos entendimos al instante. Se había ido, así, sin más, sin un último momento claro, sin una razón que pudiéramos señalar. Simplemente, se detuvo. Todo lo que siguió después fue confuso. Llegaron más familiares, llamadas, movimiento, pero nada de eso importaba realmente, porque en el fondo todos estábamos pensando lo mismo, que algo no encajaba, que no había sido una enfermedad normal, que no había seguido un curso lógico, que todo había sido demasiado rápido, demasiado extraño. En algún punto alguien mencionó lo de la comida, lo de la carne. No como una afirmación, más bien como una duda, como algo que estaba ahí desde el inicio pero que nadie había querido tomar en serio. Nadie respondió a eso. Pero el silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Esa noche nadie durmió. La casa se sentía distinta, vacía, pero no de la forma habitual. Había algo más, algo que no se había ido con él. No sabría explicarlo. No lo vi directamente, no escuché algo claro, pero estaba ahí, en el ambiente, en los rincones, en esa sensación constante de que algo seguía presente. Pasaron los días. Todo volvió a una especie de normalidad, o al menos eso intentamos. Pero hubo detalles que nunca desaparecieron. Durante un par de noches, algunos decían escuchar pasos en el pasillo, otros mencionaban ruidos leves en la habitación donde él había estado. Nada claro, nada que pudiera probarse, pero suficiente para no sentirse tranquilo. Y luego, estaban las moscas. Ya no tantas como antes, pero de vez en cuando aparecían. En lugares donde no deberían estar, especialmente cerca de esa habitación. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, como si ignorarlo fuera la única forma de seguir adelante, como si ponerlo en palabras lo hiciera más real de lo que queríamos aceptar. Nunca hubo una explicación clara, nunca se confirmó nada. Todo quedó como una serie de coincidencias que no terminaban de encajar. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Ese momento, esa última vez que abrió los ojos, esa sonrisa. Porque ahora, cuando lo recuerdo, no parece la sonrisa de alguien que dejó de sentir dolor. Parece la de alguien que dejó de resistirse. Y desde entonces, cada Semana Santa, hay algo que no puedo ignorar. No importa dónde esté, no importa con quién. Siempre recuerdo lo mismo. Esa frase que escuché tantas veces sin darle importancia. Nunca comas carne en Semana Santa. No porque crea ciegamente en ello, no porque tenga una explicación clara, sino porque hay cosas que no necesitas entender del todo para saber que es mejor no probarlas, porque algunas decisiones parecen pequeñas, hasta que algo cambia, y cuando eso pasa, ya no siempre hay forma de saber si lo que se fue realmente se fue por completo.